En este ejercicio, en su apartado A, nos dan la función f de x dada por esta expresión, x cubo más bx cuadrado más cx menos 1, donde nos dicen que b y c son números reales, y nos dicen que determinemos el valor de ese b y de ese c para que la función f presente un extremo en el punto de abscisa x igual a 1/3, y además la gráfica de la función pase por el punto menos 2, menos 3. Luego, posteriormente, en el apartado B, nos da la función g de x dada por esta expresión, menos x cubo menos x cuadrado más x más 1, y nos dicen que realicemos un esbozo de su gráfica estudiando los puntos de corte con los ejes de coordenadas y su monotonía, y que además determinemos el área del recinto acotado limitado por la gráfica de esa función g y el eje de abscisa. Bueno, pues vamos a empezar con el apartado A. En el apartado A nos dicen que la función esta f que tenemos aquí presenta un extremo en el punto de abscisa x igual a 1/3. Bueno, pues eso que nos están diciendo, la gráfica de una función posee un extremo en un punto determinado cuando ese punto es un punto crítico, es decir, cuando la derivada de la función en ese punto vale 0, es decir, por lo tanto ya podemos afirmar que f' de 1/3 tiene que valer 0. Posteriormente, vamos a imponer la segunda condición, pero antes vamos a ver en qué termina o en qué se traduce esta primera condición. Tenemos la función f con su expresión, vamos a calcular la derivada de x cubo 3x cuadrado, la de bx cuadrado 2bx, la de cxc, la de menos 1, 0, y nos dicen que, vamos a calcular f' en el 1/3, no es más que sustituir las apariciones de x en la expresión de la derivada de la función f por 1/3, pues la sustituimos, operamos y nos queda 1/3 más 2b³ más c. Sabemos que eso tiene que valer 0, bueno, pues multiplicamos todo por 3 para facilitar un poquito la expresión y tendremos que 1 más 2b más 3c tiene que valer 0. Bueno, vamos con la segunda condición. Nos dicen que la gráfica de la función tiene que pasar por el punto menos 2, 3. Eso significa que menos 2, 3 tiene que pertenecer a la gráfica de la función, es decir, que tiene que verificar su ecuación. Por lo tanto, f de menos 2 tiene que valer menos 3. Nos vamos a la expresión de la función f, que nos la han dado en el enunciado, calculamos f de menos 2, no es más que sustituir las tres apariciones de la x por menos 2, operamos, nos queda menos 9 más 4b menos 12, y eso nos dicen que tiene que ser igual a menos 3. Bueno, pues agrupamos el menos 9 con el menos 3 en el primer miembro y nos queda el 4b menos 2c menos 6 igual a 0. Así que para que se cumplan en este apartado A las dos condiciones que nos imponen, se tiene que cumplir que 1 más 2b más 3c valga 0, y también se tiene que cumplir que 4b menos 12 menos 6 valga 0. O sea, se tiene que cumplir el sistema formado por esas dos expresiones. Bueno, pues ordenamos un poquito la expresión en ese sistema, pues 2b más 3c igual a menos 1, 4b menos 2c igual a 6, y resolvemos este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Lo que vamos a hacer es eliminar la b, tenemos 2b, 4b, pues lo que vamos a hacer es a la segunda ecuación le vamos a restar dos veces la primera, y así eliminaríamos la b, y nos quedará menos 12 menos 6c menos 8c, y 6 menos 2, pues 8. Menos 8c igual a 8, así que c tiene que valer menos 1. Bueno, pues sabiendo que c vale menos 1, y por ejemplo en la primera ecuación sabemos que 2b más 3c tiene que valer menos 1, pues sustituimos la c por menos 1, y nos queda que 2b menos 3 tiene que valer menos 1, o lo que es lo mismo, que b vale 1. Así que los valores que nos pedían en el apartado A son b igual a 1 y c igual a menos 1. Bueno, vámonos al apartado B. Nos dan esta función, menos x cubo menos x cuadrado más x más 1. Nos dicen que realicemos un esbozo de su gráfica a partir de los puntos de corte con los ejes de coordenados y su monotonía. Bueno, vamos a empezar con los puntos de corte con los ejes coordenados. Los puntos de corte con el eje de abscisa es cuando g de x vale 0, así que cogemos esa expresión y la igualamos a 0. Tenemos un polinomio de grado 3. Vamos a aplicar la regla de Ruffini. Sabemos que si sus raíces son enteras, pues esas raíces estarán siempre entre los divisores del término independiente, es decir, de 1, pues ponemos los coeficientes, menos 1, menos 1, 1 y 1, y probamos, pues los divisores de 1 son 1 y menos 1, no tenemos mucho donde probar. Pues vamos a empezar con el 1, bajamos el menos 1, 1 por menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 2, 1 por menos 2, menos 2, 1 menos 2, menos 1, y 1 por menos 1, menos 1, pues 1 menos 1, 0. Ya tenemos una raíz de ese polinomio, un punto de corte con el eje de abscisa, que es cuando la x vale 1, y nos queda este polinomio de grado 2 que hay aquí, que será menos x cuadrado menos 2x menos 1. Lo igualamos también a 0 para buscarle sus raíces.
lo mismo que x cuadrado más 2x más 1 igual a 0, y este polinomio de grado 2 vemos claramente que es un binomio al cuadrado, es decir, eso es lo mismo que x más 1 al cuadrado, porque el cuadrado del primero x cuadrado, el cuadrado del segundo 1 y el doble primero por el segundo 2x. Algo al cuadrado vale 0 cuando ese algo vale 0, así que x más 1 igual a 0, o lo que es lo mismo x igual a menos 1. Así que las dos raíces de este polinomio de grado 3 son el 1 y el menos 1. El menos 1 es doble, pero para los puntos de corte pues eso no tiene mayor importancia. Los puntos de corte son cuando la x vale menos 1 y cuando la x vale 1. Bueno, necesitaríamos también los puntos de corte con el eje de ordenadas, que es cuando la x vale 0, así que no es más que calcular g de 0. Sustituimos en la g las apariciones de x por 0 y claramente nos queda 1, pues ya tenemos los tres puntos de corte de esa función con los ejes, que son el menos 1, 0, el 1, 0 y el 0, 1. Bueno, vamos a calcular su monotonía. Para calcular su monotonía lo único que hay que hacer es estudiar el signo de la derivada de la función. Así que tenemos nuestra función g, de nuevo tenemos su derivada, la derivada de menos x cubo menos 3x cuadrado, la de menos x cuadrado menos 2x y la de x 1, porque la de 1 es 0. Y lo que vamos a hacer es, para ver dónde cambia el signo, la derivada esa es un polinomio de segundo grado, por lo tanto una función continua, así que para estudiar dónde el signo es positivo y dónde es negativo, vamos a averiguar primero los valores donde esa derivada vale 0 y a partir de ahí estudiamos los cambios de signo. Bueno, pues la igualamos a 0, es ese polinomio de segundo grado igual a 0, cambiamos el signo para facilitar las cuentas, 3x cuadrado más 2x menos 1 igual a 0 y resolvemos la ecuación de segundo grado. X igual a menos b, menos 2, más menos raíz cuadrada de b cuadrado, 2 al cuadrado, menos 4 por a que vale 3 y por c que vale menos 1. Partido 2 por a, pues 2 por 3. Menos 2, más menos raíz cuadrada de 4, menos por menos más 12, partido 6. Menos 2 más menos raíz de 16, partido 6. Menos 2 más menos 4, partido 6. Pues con el más, menos 2 más 4, partido 6. 2 sextos, que es lo mismo que un tercio. Y con el menos 2 menos 4, partido 6. Menos 6 sextos, es decir, menos 1. Eso quiere decir que la derivada, que ya hemos visto que es una función continua, cambia de signo en el menos 1 y en el 1 tercio. Así que lo que vamos a hacer es analizar el signo de la derivada, pues desde menos infinito hasta menos 1, luego desde menos 1 hasta 1 tercio y desde 1 tercio hasta infinito. Al ser la función derivada continua, pues nos garantiza que en estos tres intervalos que hemos considerado, la función siempre tiene el mismo signo, la función derivada siempre tiene el mismo signo, es positiva o es negativa. Bueno, pues ahí tenemos la derivada, vamos a empezar con el intervalo menos infinito menos 1, cogemos un punto de ese intervalo, por ejemplo el menos 2, y vamos a calcular g' de menos 2 para ver si el signo es positivo o negativo. Bueno, pues sustituimos las apariciones de x en la derivada por menos 2, hacemos esa cuenta, nos sale menos 7, que claramente es un número negativo, por lo tanto la función es decreciente en ese intervalo, en el menos infinito menos 1. A partir de ahí, vamos al intervalo menos 1, 1 tercio, un punto de ese intervalo es por ejemplo el 0, que además es muy rápido de sustituir la derivada, pues ahí lo tenemos. Sustituimos la derivada, nos queda 1, que claramente es positivo, por lo cual la función es creciente en ese intervalo. Y por último, en el intervalo 1 tercio infinito, un punto donde es fácil de sustituir es el punto 1, que es un punto de ese intervalo. Pues venga, lo mismo, nos queda menos 4, negativa, y por tanto la función es decreciente en el 1 tercio infinito. Bueno, pues ya sabemos que la función es decreciente en estos dos intervalos, en el menos infinito menos 1, es también decreciente en el 1 tercio infinito y es creciente en el menos 1, 1 tercio. No nos lo pide el ejercicio, pero si vamos a hacer un esbozo de la gráfica, hombre, los máximos y los mínimos de la función son importantes a la hora de dibujar bien la gráfica. Y ya que tenemos los intervalos de crecimiento y decrecimiento, ese dato pues como que ya lo tenemos. Observemos que en el menos 1 a la izquierda es decreciente, a la derecha es creciente, pues, por lo tanto en el menos 1 tiene un mínimo relativo y de la misma manera en el 1 tercio a la izquierda es creciente, a la derecha es decreciente, pues claramente en el 1 tercio, g de 1 tercio, tenemos un máximo relativo. Bueno, de nuevo también decimos lo mismo, no nos lo piden, pero ya que tenemos una función polinómica y queremos hacer una gráfica, la gráfica, un esbozo de la gráfica de la función, pues ver el comportamiento en el infinito y en el menos infinito, que no es más que calcular un par de límites de un polinomio, nos ayuda bastante seguro a la gráfica de la función. Así que vamos a calcular el límite en el menos infinito de la función. Para calcular el límite en el menos infinito de un polinomio solo hay que mirar qué le ocurre a la potencia que tenga el exponente más grande, en este caso menos x al cubo, pues en el menos infinito al cubo menos infinito, con el menos
infinito. Y lo mismo en el infinito, si lo estudiamos, nos fijamos de nuevo en el menos x al cubo, en el infinito, infinito al cubo, infinito, con el menos, menos infinito. Eso quiere decir que en el menos infinito la gráfica viene desde infinito y en el infinito la gráfica se va hacia menos infinito. Bueno, pues con todos esos datos, los tres intervalos de crecimiento y decrecimiento que hemos visto, los máximos y los mínimos relativos, los puntos de corte y el comportamiento en el infinito y en el menos infinito, pues es fácil un esbozo de la gráfica. Viene desde el infinito. En el menos 1 tenía un punto de corte, en el menos 1, 0, en el 0, 1 también tenía un punto de corte, en el 1, 0 también tenía un punto de corte. Bueno, pues hasta aquí era decreciente, luego era creciente, aquí alcanzaba un máximo y a partir de ahí era decreciente y se iba hacia el menos infinito, pues el esbozo de la gráfica que nos pedía. A partir de ahí nos dicen que determinemos el área del recinto acotado limitado por la gráfica de esa función g y el eje de abscisa. Vemos claramente que es esta región que está aquí, la marcamos aquí en azul claro, y a partir de ahí pues vemos que está comprendida entre menos 1 y 1. Por lo tanto, por la definición de integral definida, el área que buscamos será la integral entre menos 1 y 1 de ese polinomio de tercer grado que es la función g. Bueno, pues regla de Barrow, una primitiva, menos x a la cuarta partido 4, menos x al cubo partido 3, más x cuadrado partido 2, más x, y sabemos que hay que evaluarlo en 1, evaluarlo en menos 1 y restar. Bueno, pues empezamos en el 1, evaluamos esta x, esta x, esta x, esta x en el 1 y nos queda esta expresión, y ahora menos lo mismo evaluado en menos 1. Pues evaluamos en menos 1 estas apariciones de la x y lo restamos. Bueno, pues tenemos toda esta expresión, hacemos esas cuentas, nos queda 2 menos 2 tercios y 2 menos 2 tercios, pues nos quedará 4 tercios de unidad de al cuadrado, que es el área esta que nos piden aquí.